Primer libro de Reyes, capítulo 15. Vamos a estar estudiando el día de hoy ahí. Está un poquito, bueno, vamos a estar estudiando varios reyes el día de hoy. 4 reyes, aunque en el texto, nuestro texto en primer libro de Reyes está rápida la historia aquí, pero hay muchos detalles en el segundo libro de Crónicas, que nos da más detalles acerca de los reyes de Judá. Entonces vamos a ir para allá para estar viendo algunos otros pasajes. Entonces vamos a estar recorriendo bastante texto bíblico, porque sin duda no hay mejor forma de estudiar la Biblia que con la misma Biblia, ¿verdad? Nos ayuda mucho a entender muchas cosas, muchos detalles. Y pues como lo hacemos cada semana antes de empezar el estudio, ¿por qué no ponemos este tiempo en manos de Dios, pidiendo que Él sea el que nos abra nuestro entendimiento y podamos aprender? Señor, muchas gracias te damos porque eres bueno, Señor. Gracias porque estamos aquí sin duda, Señor, porque tú nos amas, Señor, y nos has traído a escucharte, Señor. Nos has traído para que podamos conocerte más, Señor. Y es lo que queremos principalmente, Señor, conocer más lo que has hecho por nosotros, Señor, y responder a tu amor, Señor. Háblanos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, déjame poner un poco de contexto, nada más. Recordando lo que vimos en el capítulo anterior, capítulo 14, vimos el final del reinado de Roboam y Jeroboam. ¿Recuerdas? Roboam, rey de Judá; Jeroboam, rey de Israel. Aunque este reino de Israel en un momento fue un único reino, pero ahora está dividido en 2 reyes. Y vamos a estar viendo cómo después de morir estos reyes, pues se quedan sus hijos reinando sobre estos reinos. Vimos que estos 2 reyes, tanto Roboam como Jeroboam, fueron reyes malos, ¿verdad? Reyes que no dispusieron su corazón al Señor, no tuvieron fe en Él, empezaron a gobernar como quisieron. De pronto veíamos que Dios llamaba su atención de diferentes maneras. Vimos a Jeroboam como Dios le envía un profeta, ¿no? Advirtiéndole de estos altares que estaba edificando no eran agradables a Dios. Sin embargo, él continúa, ¿no? Lo vimos la semana pasada, incluso con una enfermedad en la vida de su hijo, pero él no le interesa nada de cómo está viviendo su vida, lo que opina Dios, lo que Dios le está declarando acerca de su vida, sino sigue de la misma manera. Vimos por el otro lado a Roboam, el rey de Judá, como tuvo algunos momentos donde tuvo evidencia de que Dios quería guiar su vida, pero solamente buscaba al Señor en momentos donde se veía en conflicto, pero no permanecía, ¿no? Y vimos la semana pasada cómo él no dispuso su corazón para permanecer en la palabra, ¿no? Hoy vamos a ver a sus hijos, tanto de Roboam como de Jeroboam. Vamos a leer ahí en el capítulo 15, la primera porción del versículo 1 al versículo 8. Dice así: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Entonces, primero nos encontramos con este rey, hijo, aquí dice, hijo de Roboam, y vamos a empezar a ver cómo estos, ahí es donde de pronto se puede convertir un poco confuso
el libro de Reyes, porque empieza a decir esto. En el año 18 de Jeroboam, refiriéndose al rey que gobernaba en Israel, empezó a reinar Abiam, que es el rey de Judá, ¿no? Y por ahí supimos que Jeroboam reinó 22 años, pero Roboam, el rey de Judá, reinó solamente 18. Entonces, ahí ya le lleva 4 años de ventaja. Y entonces es donde se empiezan nos empezamos a, ¿cómo se llama? Pues sí, perder como que la idea, ¿no? Para eso puedes buscar información acerca de esto en algún diccionario bíblico, donde podemos llevar una línea del tiempo como un poquito más precisa para ir ubicando dónde están esos reyes, dónde están gobernando, en qué momento, para saber un poquito el orden. Sin embargo, pues la Biblia es clara. En el año 18 de Jeroboam empieza a gobernar este rey Abiam, 4 años antes de que termine el reinado entonces de Jeroboam. Y nos dice que reinó tan solamente 3 años. Y nos dice el nombre de su madre. Dice, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Bueno, Abisalom es el mismo Absalón que conocimos en 2 de Samuel. Es el mismo hijo que levantó una conspiración contra su padre para quitarle el reino. Es el mismo llamado Absalón, hijo de David. ¿Recuerdas? A este hombre rebelde que se levanta contra su padre. Primero mata a su hermano Amnón, después se va algún tiempo del reino con su abuelo, que era un rey en Siria, en Jesús, y después de tiempo regresa, está algún tiempo ahí y levanta una rebelión contra su padre, termina muerto, recuerdas, colgado de un árbol. Este Absalón tuvo una hija que se llamaba Maaca, y aquí está. Roboam, el hijo de Salomón, se casa con esta mujer, y de hecho en 2 de Crónicas nos dice que amó más, porque tuvo también, igual que su padre Salomón, tuvo muchas mujeres. Mira, acompáñame ahí, es 2 de Crónicas, capítulo 11, nos cuenta mucho más acerca de Roboam, algunas cosas que hizo. Estuvimos leyendo algunas cosas de él aquí, pero en el versículo 20, bueno, el versículo 18, déjame leer desde ahí, dice: y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz Abías, que es este mismo que vamos a estar viendo, que es Abiam, es el mismo, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. 88 hijos tuvo este hombre Roboam. Y puso Roboam a Abías o Abiam, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Bueno, ya empezamos a ver un poquito más acerca de Abiam, por qué se convierte en el rey, aunque no era el primogénito en su familia, pero ¿por qué se convierte en rey? Porque pues era el hijo consentido de Roboam. Entonces, aquí podemos ver un poquito más acerca de esto. Ok, entonces, regresando a nuestro texto en 1 de Reyes, dice que en el versículo 3, y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. Anduvo en todos los pecados. Y esta palabra es muy interesante. Esta palabra andar habla de perseverar. Esto quiere decir que este hombre no solamente continuó, sino los aumentó y quizá los mejoró, ¿no? Bueno, o quizá la palabra correcta sería lo empeoró. Bueno, continuó en ello. Y es que esto habla de una práctica constante. Y por eso sabemos que este hombre, pues, no tuvo fe, no confió en el Señor, no fue un hombre que fue justificado por la fe, como hemos visto acerca de otros hombres. De hecho, dice
que anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Y pone nuevamente a este referente, David. Nos pone que David sí estuvo un corazón perfecto. Y entonces, ¿a qué se refiere este corazón perfecto? Un corazón que tiene fe. Ahorita vamos a ver más acerca de Abiam, porque hay cosas interesantes en su vida que pareciera que hubo fe, pero realmente aquí nos está diciendo que no, que hizo lo malo y anduvo ahí. Ahora acompáñenme rápido a Primera de Juan capítulo 3, porque en este andar de pecado, a veces como creyentes nos podemos sentir, por un lado podemos sentir que somos creyentes, porque dicen, bueno, pues es que somos pecadores, entonces pues puedo seguir viviendo mi vida. Pero hay una evidencia de que si eres creyente o no, porque aquel que es creyente no practica el pecado. Ahora esta palabra practicar, déjame leer ahí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, o sea, no es de Dios, es del diablo. Pero esa palabra practicar es muy importante. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y es que hablando que el diablo ha sido un pecador todo el tiempo, o sea, es el practicador por excelencia del pecado. Entonces, aquel que practica el pecado se identifica con él, le pertenece. Versículo 9. Sigo ahí en el versículo 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús. Ahora, ciertamente hay algo real en nosotros los creyentes. Seguimos siendo pecadores. Porque seguimos en este cuerpo, en esta naturaleza pecaminosa. Por eso dice Pablo en Romanos, gemimos esperando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, aquel cuerpo donde no va a haber pecado. Pero aún hay pecado en nosotros. Pero aquellos que hemos creído en Jesús, hemos sido libres del pecado. El pecado ya no nos domina, ya no tiene poder sobre nosotros. Aquellos que no han creído en Jesús son esclavos del pecado. Y aunque intenten hacer lo bueno, no van a poder hasta que crean en Jesucristo y su sacrificio y rindan su corazón a Él. Podrán ser libres. Ahora, fíjate cómo dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, porque para eso vino Jesús, dice ahí, para deshacer las obras del diablo. Entonces, al Él deshacer las obras del diablo, aquellos que creen en Jesús, que nacen de nuevo, que nacen del Espíritu, que nacen de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es una evidencia de aquel que ha nacido de Dios. Claro, sí, Jesús mismo dijo, imposible es que no vengan tropiezos, porque somos pecadores. Pero no es el deseo de Dios que estemos en pecado y que vivamos una vida constante de pecado, que estemos siendo esclavos o practicantes del pecado. Aquí dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Cristo mora en nosotros. De hecho, Santiago dice que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios no va a permitir que un creyente continúe ahí. Una evidencia de un creyente es que se va a doler por su pecado y va a buscar salir de ahí. No va a querer permanecer en el pecado. Claro, puede pecar, pero la mejor noticia es que puede no pecar, porque es libre, ¿no? Y eso es muy importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué importante saber esto. Somos libres. Ahora, Abiam no era libre. Es un hombre pecador que vive en una práctica constante del pecado porque dice, y anduvo en todos. Solamente fue una extensión de Roboam, continuó haciendo lo malo y su corazón no fue perfecto como el corazón de David, que tenemos también el testimonio de él, que sí pecó y falló. Incluso aquí menciona, hizo todo lo bueno, todo lo que Dios le dijo, pero sí hubo por ahí
alguna situación y menciona Urías Eteo. ¿Y quién fue Urías Eteo? El esposo de Betsabé, la mujer que él codició y tomó, de la cual tuvo un hijo, bueno, dos, ¿no? Este pequeño que murió y luego Salomón, pero y luego lo manda a matar. Pero fíjate, Dios pone este registro para hacernos ver, sí hubo pecado en David, pero él creyó y se arrepintió. Esa es la diferencia. Pero este hombre no. Abiam continuó en su pecado y dice, versículo 6, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Te decía, es como una extensión, porque ¿por qué menciona a Roboam si ya está Abiam? Pero simplemente es que sigue ocurriendo lo mismo. No hubo un cambio en el reino porque este hombre no se dejó impactar por el Señor, no le creyó. Y luego dice en el versículo 7, los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Entonces vamos para allá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Para saber qué sucedió. Déjame leer el pasaje, el capítulo 13. Dice, a los 18 años del rey Jeroboam, ya lo dijo, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Ahora ahí dices, no está hablando del mismo. Aquí se dice que su madre se llama de otra manera. Ahorita te voy a explicar más. Realmente esta es la mujer de Abiam. No es su madre, sino aquí hay como un error de copista. Y entonces realmente aquí está hablando de la mujer, porque vamos a ver que realmente esta es la madre, pero del hijo de Abiam, de Asa, que va a ser el siguiente, pero ahorita lo vamos a ver. Dice, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Entonces Jeroboam le duplica el número al ejército de Roboam. Versículo 4. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. Y empieza a dar un discurso, es muy interesante. Miren, vamos a leerlo. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y vimos esto en la historia y les quiere recordar cómo él dice, Dios le dio a David el reino para siempre, pero sí hubo una división del reino, que claramente Dios le dijo a Salomón por su pecado. Pero bueno, quizá no sabe completa la historia, Abiam, sin embargo está diciendo parte de ella. Y también dice que Jeroboam se rebeló. Pues sí se rebeló, pero también Dios le había enviado un profeta el cual le entregó las 10 tribus, ¿verdad? Bueno, continúa diciendo. Dice, versículo 8. Sí, ¿verdad? No, es cierto, versículo 7. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, o sea, está hablando de su padre, porque Roboam era joven y pusilánime. Esto lo sabemos, es un hombre joven, bueno, de 40 años, que se dejó convencer mejor por el consejo de los jóvenes en lugar de seguir el consejo de los ancianos, que eran sabios. Pero aquí dice que era joven y dice y pusilánime. Esta palabra pusilánime significa tierno o consentido. Y entonces aquí podemos ver ciertas características en Roboam. Sí era el niño consentido de Salomón. Y como niño consentido, pues no sabía tomar buenas decisiones, ¿verdad? Es que esa palabra pusilánime es como muy curiosa, ¿no? Es lo que significa, tierno. Ok. Y dice, y no se defendió de ellos. Esto es muy curioso porque realmente lo mejor que pudo haber hecho en todo su reinado Roboam fue esto. El que
no se haya defendido de ellos. Porque te acuerdas, había levantado un ejército para ir a pelear contra el reino del norte. Pero Dios le manda un profeta y le dice: no vayas a pelear, son tus hermanos, regrésate. Y ellos obedecen. Es lo mejor que pudo haber hecho Roboam, pero mira cómo lo ve su hijo. Pues es que mi padre fue un debilucho. Fue débil, debió haber peleado y recuperado el reino. Pero él lo ve como un joven y pusilánime. Ok, dice versículo 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Órale, este hombre sabe que hay un solo Dios y sabe que en Israel están cometiendo idolatría. Versículo 10. Mas en cuanto a nosotros, fíjate esto: Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. Él conoce la ley, ¿te das cuenta? Parece que el reino en cuestión de ritualismo está muy ordenado, porque sigue diciendo: los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Entonces, ¿cuál es la respuesta al escuchar Jeroboam y su ejército esto? Pero Jeroboam le importó poco, dice: hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que, fíjate, qué bello es esto. Y ahorita te voy a decir por qué. Clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. ¿Sabes? El mejor momento de tu vida y de cada día es cuando estás metido en una situación donde tienes que decir: Señor, ayúdame. ¿Sabes cómo te ve la gente? Como veía a Abiam a su papá, como débil. Pero sabes, la mejor manera, lo mejor que podemos hacer cuando estamos en una situación es doblarnos de rodillas y decirle: Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, necesitamos humillarnos. Eso hicieron, fíjate, clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y yo veo esta historia y no creo los de Judá gritaron con fuerza así de ¡oh! No, yo creo que están gritando de miedo, porque están emboscados, tienen batalla enfrente, batalla atrás, tienen lo doble de soldados contra ellos, pero no importa. Clamaron a Dios. Eso es lo correcto, es lo que debieron hacer. Y fíjate, entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Esto quiere decir que hay una evidencia para este rey Abiam. Hay una evidencia de Dios es poderoso, y que si tú te humillas, Dios es bueno, Dios responde. Pero fíjate, continúa diciendo: así fueron humillados los de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel. Es muy interesante, tomó a Betel. ¿Recuerdas dónde estaba uno de sus becerros de oro? En Betel. Con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. Aquí nos habla de la muerte de Jeroboam. Pero Abías
se hizo más poderoso. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías y sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido profeta. Y ya no tenemos la historia de Ido aquí, ¿no?, para saber qué más sucedió con él. Sin embargo, vemos al final de sus días, dice que se hizo más poderoso. Y diríamos, eso es bueno, ¿no? Que se haya hecho más poderoso, porque todos buscamos eso. Todos queremos ser exitosos, famosos, ricos, buscamos el éxito en este mundo. Pero fíjate, el poder le derribó. Porque después de que Dios les dio una victoria así, tan tremenda, este hombre se vuelve orgulloso, ¿no? Y mira, lleno de poder y de vigor, empieza a tomar mujeres y pone, y lo ven ahora a todos como el rey. Y el testimonio en Primero de Reyes es, hizo lo malo y no fue perfecto. ¿Por qué? Porque no creyó. Tuvo enfrente la evidencia del poder de Dios, pero la rechazó y no creyó. Vamos a regresar, primer libro de Reyes. Versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, fíjate, sigue Jeroboam en el reinado de Israel, ya murió Abiam, dice, Asa comenzó a reinar sobre Judá, el hijo de Abiam. Dice, y reinó 41 años en Jerusalén. Ese es el rey que más años gobernó en Jerusalén. 41 años. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Absalón. Y aquí es donde dices, a ver, ¿cómo? O sea, ¿quién fue el hijo de Maaca? Porque ya vimos que Abiam fue el hijo de Maaca. Y en el otro pasaje veíamos que había otra mujer llamada Micaías, hija de Uriel, que este era de la familia de los Gabaonitas, de la familia de Saúl, de los de Benjamín. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita vamos a ver más que esta mujer, Maaca, llega a tener, ¿cómo llamarlo?, un lugar tan importante, porque era madre de Abiam, que se coloca como una reina madre. Entonces, realmente esta es abuela de Asa, pero tiene tanta autoridad que probablemente ella es la que cría a Asa para poder seguir gobernando, seguir teniendo control sobre el reino, porque ahorita vamos a ver qué es lo que hacía esta mujer. Pero fíjate, a pesar de que fue criado por esta mujer, Maaca, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Y dices, oh, ¿no? Un poco de luz. Y es que, déjame regresarme al versículo 4, aquí en este mismo capítulo. Dice, mas por amor a David, Jehová su Dios dio lámpara. Por eso te decía, es un poco de luz. Porque dice, dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo, al hijo de Abiam, o sea, Asa, después de él, y sosteniendo a Jerusalén. Porque, ¿sabes? Jerusalén está a punto de caer, pero Dios es bueno y lo sostiene. A pesar de todo Jerusalén, a pesar de todo Judá, que está volcado a la idolatría. Lo vimos la semana pasada, como Judá, el pueblo entero, estaba haciendo lo malo. Dios lo está sosteniendo por amor a David. Por esa promesa que hizo, que de la familia de David vendría el rey de reyes y señor de señores. Y entonces mantiene a uno, mantiene el linaje. Y entonces aquí es Asa. Y este hombre dice que hace lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová. Continúa diciendo, versículo 12. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Dos cosas que hace este rey es que quita todo este ritualismo de prostitución y homosexualismo que se había dado en el tiempo de Roboam. ¿Te acuerdas? Él permitió esto. Y este rey, como alguien que está haciendo lo bueno, fíjate, lo primero que empieza a hacer es quita a los sodomitas, a los homosexuales, a la prostitución, empieza a acabar con eso. Y es que es algo que hace tanto daño a una nación, sin duda. Y lo podemos ver en nuestros días. Dicho sea de paso,
vivimos en un país que tiene una forma de elección de sus gobernantes, ¿no? Somos llamados a elecciones porque somos democráticos y entonces tenemos el derecho y de alguna manera la obligación de elegir, de dar nuestro voto por alguien, ¿no? Y muchas veces nos sorprende mucho todo lo que hacen los gobiernos, ¿no? Si ves noticias o te enteras de algunos de los gobernantes que tenemos, ¿no? Yo soy medio curioso y me pongo a ver qué hace la gente y todo eso, ¿no? Y es muy padre, ¿no? De pronto ver cómo hay ciertas personas que hacen muchas cosas por ciertas ciudades y hacen crecer las ciudades y desarrollo económico y empleo y todo eso y se ve muy bien, ¿no? Pero debemos ser sabios como creyentes cuando nos toque elegir, porque debemos aprender a discernir cuál es su agenda, porque a lo mejor nos pueden deslumbrar con un chorro de obras públicas y todo esto, pero ¿cuál es su agenda detrás? ¿Qué es lo que apoyan? ¿Cuáles son sus principios? ¿No? Para que sepamos elegir, porque esto hace mucho daño. Y ve, este rey lo primero que hace es combate, quita a los sodomitas, quita la idolatría. Fíjate, versículo 13, continuamos. Dice, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Y también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. ¿Te acuerdas que con Roboam el rey faraón se llevó todo, ¿no? Llegó y arrasó con todo, se llevó los tesoros. Bueno, aquí parece que tanto Abiam como Asa habían apartado algo y hay otra vez un tesoro en la casa de Jehová. Pero algo interesante aquí en el versículo 14, a pesar de todo lo que hace este rey, cómo deshace incluso el ídolo de su madre, ¿no? No digo que a lo mejor no quisiera a su abuela, ¿no? Era la reina madre, pero a pesar de eso le quitó ese lugar de honor y deshizo su ídolo, ¿no? Y creo que olvidar. Y me acordé de no me acordé bien de un dicho, pero algo así como de que por su casa empieza. ¿Cómo dice? No, pues no les entiendo nada. ¿Qué es el cubrebocas, ¿no? El buen juez por su casa empieza, exactamente, ¿no? Y aquí este hombre, como un buen rey, por su casa empieza y mira, quita a su madre de ser reina madre y deshace su ídolo, porque esta mujer era una mujer idólatra que tenía gran influencia en el reino. Pero versículo 14 dice, sin embargo, con todos los lugares altos no se quitaron. Eso habla de la condición del corazón del pueblo de Judá. El pueblo es un pueblo idólatra y los lugares altos continúan. Ahora, nos va a decir algunas cosas acerca de Asa que aquí están como por encimita y ahorita vamos a Segunda de Crónicas para poder ver más a detalle. Pero dice versículo 16, hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Y entonces preguntas, ¿y de dónde salió ese Baasa? ¿Quién es Baasa? Bueno, Baasa va a ser rey después de Nadab. ¿Y quién es Nadab? El hijo de Jeroboam. Entonces es donde te digo que aquí como que de pronto nos empezamos a revolver. Pero esto está pasando muchos años después. Si recuerdas, este rey Asa reinó 41 años. Y esto que está contando aquí ocurre en el año 36 de su reinado. Entonces va muy adelante y ya hay otro rey. Ya pasaron 2 reyes en el reino del norte. Entonces por eso podemos desfasarnos un poco. Pero aquí nos dice que hubo guerra entre Asa y Baasa todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. ¿Recuerdas que Jeroboam no quiso dejar que los israelitas
como pueblo de Dios fueran a Jerusalén a adorar. Bueno, él no solamente ya estaban los ídolos que les puso para que adoraran, sino él prohíbe la salida y la entrada, ¿no? Pone un muro, ¿no? Y ya sabes eso de los muros, para que no entre nadie ni entre, ya es totalmente dividido, es lo que quiere hacer. Está edificando esta ciudad Ramá para que nadie entre ni salga. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, y esto es interesante porque él mismo estaba metiendo esos tesoros en la casa de Jehová, pero ahora los toma, y dice, toma todo lo que había quedado y los tesoros de la casa real, y los entregó a sus siervos, y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Trabimón, hijo de Esión, rey de Siria, a un rey pagano, un rey extranjero, el cual residía en Damasco, diciendo, haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con él el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel Bet Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces, lo que hace Asa es pedir ayuda a un rey extranjero. Le manda dinero para que este rey ataque a Baasa, y de esa manera diga Baasa, híjole, me están dando en la torre ahí en el norte, ¿no? Y yo edificando acá en el sur. Y entonces se regresa a su reinado, a su palacio, para seguir reinando desde ahí. Y entonces pues todo estuviera bien, y deja de edificar esta ciudad que marcaba la división, ¿no? Versículo 21, versículo 22. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Entonces dijo, pues ya nos dejó aquí el material, se lleva el material, edifica otras ciudades, y termina esa división que estaba haciendo Baasa contra Israel. Ahora dice el versículo 23, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies, y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Ahora, no vamos a encontrar a Josafat en un buen rato, entonces no lo pierdas de vista. Ahí está, es el hijo de Asa, de este buen rey de Judá. Lo vamos a volver a ver hasta el último capítulo del primer libro de Reyes, hasta el capítulo 22, porque de pronto nos vamos a empezar a enfocar en los reyes de Israel. De hecho, la mayor parte del capítulo, bueno, lo que queda casi del del primer libro de Reyes, solamente habla de los reyes de Israel. Ahora, nuevamente, aquí nos dice que hay más información acerca de Asa, de este rey. Entonces, acompáñame nuevamente a Segundo de Crónicas. Hay 3 capítulos completos que nos hablan acerca del reinado de Asa, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16. Quisiera leerlos, así que si me das oportunidad, y te pido que pongas toda tu atención, si traes tu Biblia, ve siguiendo con tu vista para que juntos vayamos leyendo. Voy a tratar de no pararme mucho para que nos dé tiempo de poder checar varios detalles de la vida de Asa y cuáles fueron estos momentos. Allá en el libro de los Reyes nos habla de 2 momentos, creo que muy importantes, pero los pasa como por encima. Pero hay cosas interesantes ahí. Dice, versículo 1 capítulo 14, Segundo de Crónicas, dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios,
porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó a los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Esto es interesante en contraste a Abiam, porque Abiam solamente se jactaba religiosamente de los rituales que hacían, pero él mismo no creyó en las palabras de Dios. Pero fíjate, a diferencia de Abiam, Asa lo que está haciendo es que invita a Judá a obedecer a Dios, a obedecer la palabra de Dios, a obedecer los mandamientos. Versículo 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y fíjate este versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Es interesante esto porque al igual que Abiam tuvo evidencia, así como Dios destruyó a Jeroboam y su ejército que venía contra el ejército de Abiam, cuando clamaron, aquí también Asa está teniendo evidencia de que Dios responde. Él se humilla, se reconoce como un súbdito del rey, que es Dios. Delante de él le dice: nosotros somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios. Y le pide ayuda. Y mira, Dios responde. Dios es bueno, ¿verdad? Cuando clamamos a él. Pero Dios no quiere que seamos de los que solamente claman cuando están en problemas y después se olvidan, sino que permanezcamos en él, que le creamos, que caminemos en sus caminos. Eso es lo que Dios quiere. Pero fíjate, versículo 13. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Entonces, me encanta porque Dios les está proveyendo una victoria. Bueno, de entrada Dios está permitiendo guerra contra ellos para que al ganar la victoria vuelva a haber tesoros. ¿Te das cuenta que hay un gran botín? Entonces, pienso esto, cuando tenemos pruebas, cuando estamos haciendo aflicciones, estamos peleando la batalla, ¿sabes? Dios está permitiendo la prueba porque de esa prueba vamos a recibir gran fruto, vamos a crecer. Sin duda por eso Dios permite que pasemos esto, pero tenemos que agarrarnos de él. Versículo 1, capítulo 15. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Aquí vemos un profeta. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Qué bonita promesa.
Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. ¿No? Otra promesa. Si tú le buscas, él se va a dejar encontrar. ¿No? Qué bello es esto, ¿no? O sea, Dios no se va a esconder cuando tú le buscas. Pero fíjate esta otra advertencia. O promesa también. Dice, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿No? Qué importante es que en este momento de la victoria, Dios le envía su palabra para recordarle y advertirle esto. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. En este momento está haciendo referencia a la etapa de los jueces que ya estudiamos anteriormente. Dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Estás siendo atribulado? ¿Estás pasando por conflictos? Dios promete que si lo buscas, él se va a dejar encontrar. Dice, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes en la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Fíjate este versículo. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esto es algo que debemos tenerlo bien claro en nuestra mente. Si tienes un marcador, marca ese versículo, porque como creyentes Dios nos dice esto: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Ahí es donde yo siempre me pregunto, ¿cómo si Dios me ha salvado? No merezco que me dé nada. Es más, yo le debo todo. Lo que soy hoy se lo debo. Y todavía nos promete una recompensa. Así es el Señor. Pero Pablo advierte, pero no pierdas tu recompensa, ¿no? Y es ahí donde entra nuestra voluntad a rendirnos al Señor. ¿Por qué? Debemos ser esforzados, porque aún tenemos mucho camino por delante. Chécate por qué te digo esto. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y y me encanta porque aquí es donde recuerdas, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre escucha y cobra ánimo. Y dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra y de Judá y de Benjamín y de las ciudades en que había tomado, en que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. O sea que el altar estaba abandonado y había mucha idolatría. Y este hombre, después de escuchar esta promesa, se esfuerza aún más y acaba con esta idolatría que había. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Aquí vemos una migración de otras tribus yendo a Judá a unirse con este rey. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquí es el año 15 de su reinado. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Hay un avivamiento en Judá por medio de este rey. Y de pronto los judíos están prometiendo ser leales a Dios, y que cualquiera que no buscare a Jehová de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y aquí es donde empieza a salir lo fariseo de nosotros, ¿verdad? Cuando decidimos rendirnos al Señor, y quien no se rinda, pues que le corten la cabeza, ¿no? Esto es un peligro, y siempre ha sido un peligro, ¿no? Porque quieren hacerlo por la fuerza. Es un peligro cuando queremos forzar a alguien a que obedezca al Señor, porque como dice su palabra, Dios siempre nos trae con lazos de amor, para que al voltear a ver su sacrificio en la cruz, para que al voltear a ver su amor, nosotros respondamos a Él voluntariamente. Lo veíamos un poco el domingo. Dice, y juntaron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas.
Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Es que es voluntario. Ellos tienen la convicción. El problema es que ya estaban imponiendo, ¿no? Que todo el que no quiera, pues muere. Entonces quizá había gente siguiendo los mandamientos por obligación y realmente no tenía un corazón transformado, ¿no? Y ahí es donde caemos en la religión. Dice, y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. Me encanta porque te digo, el Señor se deja hallar cuando lo buscamos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, o sea, la quitó del trono, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. O sea, esto está diciendo, para que nadie vaya a tomar los pedazos y la vaya a querer volver a armar, la quemamos. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Esto habla de justificación, porque ahorita vamos a ver algo que sucede en este rey, que hay algunos tropiezos que tiene. Pero aquí el testimonio sigue siendo, el corazón de Asa fue perfecto todos sus días y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata y oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. O sea, muchísimos años de paz. Un gran avivamiento hay en Judá por medio de este rey. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Hijón, Dan, Abel Naim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificó a Geba y a Mizpa. Lo mismo que ya habíamos leído en Primero de Reyes nos cuenta esta historia. Pero, ¿qué sucede con esto? ¿Dios está de acuerdo con esto? Dice, versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿te acuerdas este ejército que había ido, este 1,000,000 de hombres que habían venido de Etiopía a atacar a Asa? Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Eso es lo que decía Asa en esta oración. Señor, nosotros nos hemos apoyado en ti. Pero aquí el reproche es: ¿no eran muchísimos? ¿Y por qué ahora no buscaste a Dios? ¿Ahora te has apoyado en los hombres? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Habías escuchado este versículo? Qué bonito se suena en el contexto. Porque recuerda, si tú te apoyas en Dios, Él tiene Él tiene ayuda para ti. Pero dice, aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Por qué Dios lo había ayudado a Asa antes? Porque Asa había sido alguien que le había creído a Dios. Pero aquí en sus últimos días, porque está en el año 35 de su reinado, en los últimos días está decidiendo optar por la ayuda de los hombres, apoyarse en su dinero y comprar a un rey extranjero para que le ayude, en lugar de clamar a aquel Dios que lo había librado ya y había tenido evidencia de eso. Ok, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
empezó a andar por vista y no por fe, ¿no? Los creyentes debemos seguir andando por fe continuamente. Dice, entonces, ¿cuál es la respuesta de Asa? Y esto es muy interesante. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Y es que cuando te llenas de orgullo es peligroso. Cuando tienes la razón a pesar de no tenerla y te aferras a tenerla, híjole, es terrible, ¿no? Y este hombre se encoleriza, se enoja y termina metiendo a un profeta que le está viniendo de parte de Dios. ¿Qué había pasado con el otro profeta? Él, escuchar esta promesa de Dios, se llena de fe y continúa quitando los altares. Pero aquí se endurece de corazón y dice, no quiero eso. Y entonces lo echa a la cárcel. Incluso dice que maltrató a otros del pueblo. Dice, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá. En el año 39 de su reinado, o sea, 4 años después, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad buscó a Jehová, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Una más, otro tropiezo de este hombre. Confía en los médicos. Ahora, aquí es donde muchos dicen, no debes ir al médico, debes confiar solo en Dios. ¿Es malo ir con el médico? Definitivamente no. El problema es confiar en los médicos. Y a veces hay una línea muy delgada en esto. Definitivamente lo primero que debemos hacer cuando estamos en enfermedad es clamar a Dios, orar a Él y confiar en Él. Y si Dios quiere usar médicos para sanarnos o medicamentos, pues qué bueno. Y si no quiere, pues gloria a Él en toda circunstancia. Pero no debemos confiar nunca en el hombre. Aquí en sus últimos días, Asa, a pesar de haber sido un buen rey, y se da testimonio de que tuvo un corazón perfecto, o sea que confió, fue justificado por fe. Pero mira cómo termina sus días. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y de diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. O sea, él planeó hasta el día de su funeral. Y esto habla de su orgullo. Porque de ningún rey se habla que lo enterraran en un ataúd. Esas eran tradiciones de otros pueblos. Pero a él lo entierran en un ataúd, y hasta había perfumistas expertos, ¿no? Y encienden un gran fuego en su honor. Y esto, me gusta de alguna manera cómo termina este versículo, porque esto me recuerda a algo que Pablo habla, ¿no? Nuestras obras serán probadas por fuego. ¿Has escuchado esto? En el bema de Cristo, cuando vengamos delante de su presencia. Recuerda este versículo que leíamos hace rato en el capítulo 15, versículo 7, ahí en 2 de Crónicas. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Ok, dice Pablo, siempre y cuando vuestras obras permanezcan. Y Pablo hablaba de que sí, Asa sin duda fue un rey que confió en el Señor y es salvo. Pero ¿qué tal con sus obras al final? Por eso dice Pablo en primera de Corintios 10, capítulo 12, el que crea estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego dice el versículo 13 que conocemos, porque no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todos vamos a ser probados. Todos vamos a pasar por diferentes circunstancias. Asa experimentó a 1,000,000 de etíopes contra él y experimentó la mano de Dios cuando él clamó. Pero cuando fue probado nuevamente, ¿qué hizo? No buscó la salida en Dios, sino buscó el apoyo del hombre. Cuando enfermó de los pies, no buscó el apoyo en Dios, la ayuda en Dios.
No puso su confianza en Dios, sino que depositó su confianza en los médicos. Qué triste es acabar así, ¿no? De pronto cuando empecé a estudiar el pasaje dije, oh, mira, un rey bueno entre todos estos reyes. Pero de pronto me dolió tanto en el corazón viendo el final de sus días y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué terminó así? Déjame terminar de leer el primer libro ahí en Primero de Reyes, capítulo 15, acerca del reinado de Nadab y del reinado un poquito del reinado de Baasa, para que veamos un poco de este rey Baasa. Pero Nadab es el hijo de Jeroboam, dice ahí el versículo 25. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Nuevamente nos dice que siguió en una práctica constante, como te decía hace un rato, del pecado, en un andar continuo en los pecados de su padre Jeroboam. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado Gibetón. Es interesante que vuelve a mencionar a los filisteos. Los filisteos fueron derrotados por David, pero aquí los filisteos se están levantando y aquí nuevamente los reyes de Israel están tratando de pelear contra ellos, contra los filisteos. Versículo 28, lo mató pues Baasa. Baasa era uno de sus hombres. O sea, está Nadab peleando contra Gibetón, contra los filisteos, y de pronto uno de ellos conspira contra él ahí en batalla y lo mata, que es Baasa. Dice, lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. ¿Sabes? La palabra de Dios se cumple. Y aquí se está cumpliendo. Cuando vino Ahías y le dijo estas palabras a Jeroboam por medio de su esposa, ¿te acuerdas que había ido a buscar pues razón qué es lo que iba a pasar con su hijo? Dios le manda a decir esto y es una reprensión muy dura, pero sucede. Y aquí sucede. Y Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasan. La palabra de Dios se cumple. No podemos burlar a Dios, ¿verdad? Dios ha hablado de algo. Y cuando también habla de juicio, ¿sabes qué? La Biblia habla la verdad. Ahora somos enviados a hablar de la gracia. Pero debemos hablar la gracia, pero también con el juicio de Dios. Porque si no, entonces estamos hablando de un evangelio incompleto. Porque si no, un día esas personas que rechazan la gracia no saben que se van a enfrentar también al juicio de Dios. Qué importante. Entonces sucede lo que Ahías Silonita había dicho. Por los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Ya vimos, ¿no? Asa y Baasa, ya vimos un poco de su historia. Versículo 33. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Qué terrible, ¿no? Este hombre que fue usado por Dios para cumplir lo que el profeta le había dicho a la casa de Jeroboam, que no era de la familia de Jeroboam, porque muchas veces podemos decir, pues sí, mira, Nadab, pues hijo de tigre, pintito, igual que él, ¿no? Siguió en sus caminos, pero este es otro de otra familia, de otra tribu, y mira, termina haciendo lo malo. Anduvo en el mismo camino de Jeroboam, aunque él fue el que destruye a Jeroboam, pero sigue en su mismo camino. No solo eso, dice, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Otro hombre que hace tropezar al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? 3 reyes malos, un rey bueno, pero que al final este rey no cuidó su corazón y tropezó.
El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tu obra hecha en la cruz, Señor, nos hace perfectos delante de ti. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, no por nuestras obras, Señor, porque sin duda, Señor, si fuera por nuestras obras estaríamos como Abiam, como Nadab, como Baasa, Señor, destituidos de tu gloria, Señor, con esa carga de pecado sobre nuestras espaldas. Pero por tu gracia, Señor, en tu Hijo, Señor, llevaste nuestros pecados, Señor, y fuimos hechos justos, Señor. Y gracias, Señor, porque además de eso nos has prometido una herencia, una recompensa, una corona, Señor. Y no queremos perder nuestra corona, Señor. Señor, ayúdanos a vivir fieles a ti hasta el final. Y si nos has dado evidencia de tu bondad en nuestras vidas, Señor, de tu poder, ¿cuántas veces, Señor, has hecho tu obra en nuestras vidas, Señor? Pero si nos has dado evidencia que nos has rescatado del poder del pecado, Señor, podemos confiar en cada una de las pruebas que vivamos, sin duda, Señor. Cada paso, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y podemos clamar, guárdanos, Señor, de confiar en el hombre, Señor, porque solo es bendito el hombre que confía en Jehová. Ayúdanos a recordar eso, Señor, a que no terminemos nuestros días, Señor, aunque nos falten muchos todavía por delante, Señor, pero que cada día, Señor, caminemos fieles a ti, Señor, en integridad de corazón, Señor, y terminemos nuestros días obedeciéndote, confiando solo en ti, Señor. Haz esa obra en nosotros, permítenos crecer para poder seguir permaneciendo en ti, Señor. Sigue hablando en nuestros corazones y que tu palabra produzca fe en nuestras vidas, Señor, y que sigamos andando por fe y no por vista. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.